Profesor del Perú, y quisiéramos inicialmente, profesor Elío Caña, entrar en materia. ¿Cuál es la posición del magisterio, específicamente del Colegio de Profesores del Perú en este momento? Buenos días, desde Yurimaguas les saludamos. Muchas gracias, muy buenos días a cada uno de ustedes y a toda tu audiencia. Muchas gracias por esta invitación. Y en buena cuenta también agradecerte por la lectura completa de la nota que hemos emitido como Colegio de Profesores del Perú apenas ocurrió el hecho de la vacancia presidencial. Es cierto, nosotros anticipadamente el día 30 de noviembre habíamos tenido una reunión nacional del Consejo de Decanos del Colegio de Profesores. Estuvimos con un 80% de decanos con quienes anticipábamos que una eventual vacancia presidencial nos iba a llevar a una crisis generalizada como el que hoy está ocurriendo. Sin embargo, como decimos también en la nota, este nuevo proceso podría significar conflictos, podría significar asusamiento de sectores y además también indignación de un alto porcentaje de la población, porque debemos recordar que más del 90% de la población quiere y exige nuevas elecciones y también adelanto de la misma. Por tanto, coherente a ese sentir popular, nosotros habíamos expresado desde su momento, además de reconocer lo que es la sucesión presidencial, porque la señora Dina Boluarte es parte de la plancha presidencial que postuló junto con Pedro Castillo Terrones. De tal manera que dentro de ese proceso nosotros habíamos expresado la necesidad de que esa salida política que dio el Congreso de la República, designando a la vicepresidencia a la primera magistratura, lo que estaba en ciernes era una nueva decisión. ¿Cuál era? La necesidad de adelanto de elecciones. Nosotros en notas públicas y también en opiniones a través de las redes y además en una entrevista también una emisora el día de ayer, hemos manifestado nuestro acuerdo porque este proceso, esta conflictividad que hay en el país tendría una sola salida, y esa salida es el adelanto de elecciones en un tiempo determinado que podría ser un tiempo de 8 meses. Pero antes de ese proceso electoral, lo que requerimos es una serie de reformas constitucionales que modifiquen el proceso electoral, entre ellos, por ejemplo, que investigados por corrupción no participen de ese proceso. Y además también se haga una evaluación adecuada para la representación de la población en el país. Porque la representación actual por regiones, lamentablemente, tiene fisuras, trae problemas. Tal vez pudiéramos ver representaciones también por pueblos originarios, por sectores sociales, por sectores de los trabajadores u organizaciones de los trabajadores y otras, lo que nos permita tener un Congreso de la República más deliberante, más pensante, más representativo para el país. Por tanto, no solamente se trata de convocar a nuevas elecciones ni ver solamente los plazos, sino también significa discutir las reformas. Y a estas alturas del gobierno y del momento histórico que estamos en el país, necesitamos mayor decisión, mayor voluntad política. En estos momentos ya no se trata de normatividad, ya no se trata de plazos constitucionales, no se trata de voluntad política. Y el Congreso de la República con el Ejecutivo tendrían que mostrar eso. Y en el tema de la responsabilidad de los ministerios, hemos expresado la necesidad que los ministros sean personalidades con credibilidad, con conocimiento, con experiencia, pero además también que muestren voluntad de gestionar el sector con probidad, diciendo alto a la corrupción, diciendo sí al diálogo con los trabajadores, con los involucrados, pero también no haciendo borrón y cuenta nueva. Se tiene que regularizar, se tiene que resolver los problemas dejados por la gestión anterior y construir en base a lo avanzado aquellas nuevas propuestas que los sectores sí lo tienen y lo vienen haciendo. Bueno, profesor Ocaña, ¿cómo ajustar los tiempos? Porque debe haber 2 legislaturas para hacer finalmente esta reforma que usted está planteando. Obviamente, si hay una alta votación que superen, por ejemplo, los 104 votos, significa que hay voluntad política, hay decisión política, y creo que el Congreso de la República lo puede hacer. Pero también manifestábamos, no se trata solamente de cumplir las normas, sino también se trata de asumir una voluntad política. El Ejecutivo debe enviar un proyecto de ley al Congreso de la República con urgencia para ser debatido, y entre ellas con las propuestas de modificación constitucional para que todas ellas sean consideradas en esa nueva aprobación.
Esa propuesta, proyecto de ley enviada por el Ejecutivo, nos ayudaría muchísimo para dar salida a estos problemas actuales. Sabemos que en el discurso presidencial, en el mensaje presidencial que hizo anoche la doctora Dina Boluarte, ha expresado su voluntad de llamar a elecciones en abril del año 2024. Eso significa un promedio de 16 meses en adelante. Seguramente ella está calculando la primera y segunda legislatura para ser aprobada la propuesta. Pero creo hay voluntad, hay necesidad, hay exigencia, la coyuntura exige, se podría adelantar ese proceso modificando el reglamento del Congreso de la República, observando las necesidades y demandas de la población nacional. Bueno, el año pasado me parece que se ha aprobado inicialmente este tema del adelanto de elecciones, pero en fin, vea, el día miércoles recién se va a ver este proyecto de adelanto de elecciones, lo anunció el presidente del Congreso de la República, José Williams. Pareciera que no hay voluntad política de estos actores políticos que pareciera que viven una burbuja y no ven lo que está pasando en Andahuaylas, en Arequipa, en Puno, donde hay protestas ya muy fuertes en el país, señor Elío Ocaña. Es posible, efectivamente ya la Comisión de Constitución, presidido por Nano Guerra, aprobaron la propuesta de adelanto de elecciones. Hubo cuestionamientos según un sector de la representación congresal indicando el por qué habrían aprobado ellos que no era prioritario. Sin embargo, en estos momentos se hace muy prioritario. Por tanto, esa propuesta habría sido ya aprobado, pasaría al Pleno y en el Pleno podrían incorporar otros temas que vincule con la propuesta que haga el Poder Ejecutivo, de tal manera que más allá de decir que sea hoy la decisión, lo que sí deberíamos exigir es que haya una discusión en un tiempo prudencial, 2-3 días, y tomar la decisión. No nos precipitemos, seguramente los sectores, obviamente, que defienden al expresidente vacado y lamentablemente que se convirtió en dictador de manera improvisada, sin tener los apoyos correspondientes, como hemos sido claro en nuestro pronunciamiento, van a tratar de exigir y generar una crisis generalizada, podemos decir, y una revuelta generalizada para buscar ganancia política. Respetando sus propuestas, lo que sí nosotros los que pensamos con cabeza propia, con responsabilidad, lo que tenemos que decir es que el país necesita una salida. Y esa salida única es vía adelanto de elecciones, pero con una buena discusión de los contenidos de ese proceso electoral. Y además también, ¿quién lo tiene que hacer? Lo tiene que hacer un ejecutivo que actualmente está y también el Congreso de la República. La modificación de eso significaría en todo caso la renuncia del presidente Dina Boluarte, la renuncia, como están diciendo, de la mesa directiva en el Congreso y la construcción de una nueva representación en el Congresal para que ese nuevo presidente de la mesa directiva asuma la presidencia de la República temporalmente y en un proceso de 6 a 8 meses se convoque a elecciones. Pero si se diera eso, ¿qué va a significar? Va a significar que serán nuevas elecciones con las mismas reglas de juego que tenemos actualmente. De tal manera que no habríamos hecho ningún cambio, no habríamos hecho ningún esfuerzo de que las cosas mejoren. Sencillamente nos habríamos quedado en el mismo estatus donde los partidos de siempre vinculados a los grandes intereses de poder económico sean los que ganen y tengan espacios nuevamente en el Congreso de la República. Me parece que apelo a la obra monumental de Mario Vargas Llosa. ¿En qué momento se jodió el Perú? Es un relato importante de lo que hoy ocurre en el Perú, profesor Elío Ocaña, tomando en cuenta que hay una crisis de los partidos políticos. No hay figuras líderes en los partidos políticos que justamente planteen lo que usted se señala, la institucionalidad y que le permita gobernar a quien asume el poder 5 años, porque estamos prácticamente 6, 7 presidentes en un corto periodo, profesor Elío Ocaña. Sí, mi querido Hugo Alberto, es verdad lo que dices y efectivamente el país pareciera no tener salida, pero el Perú tiene la virtud de haber construido consensos. Sin embargo, también tenemos la mala suerte de perder la memoria fácilmente. Es por eso que en las últimas elecciones hemos estado eligiendo el mal menor. De tal modo que en la segunda vuelta del año 2021 tuvimos que apostar también por un candidato improvisado que venía de la nada. ¿Por qué? Porque no había otra alternativa.
Por tanto, en esta ocasión tendríamos que ver que los partidos democráticos, de vocación democrática, patriótica, nacionalista, soberanía nacional, aprendan a unirse, aprendan a dialogar. Miren, ¿en dónde han estado ellos, los que co-gobernaban con el señor Castillo, antes de este proceso de vacancia? Estaban disfrutando de la repartija de los cargos de los ministerios, como funcionarios, como asesores, ganándose altos sueldos. Ahora que perdieron, empiezan a usar también a su sector. Sin embargo, la amplia multitud de masas del país, del Perú, los pueblos que espontáneamente se están levantando, merecen respeto, merecen ser escuchados. Todas las opiniones democráticas que estamos haciendo, así como ustedes también desde su medio, necesitamos tener participación en las decisiones, necesitamos ser tomados en cuenta. Creo aquí la vocación de la población es que se vayan todos, incluido la lucha, y que venga también la lucha contra la corrupción, contra la incapacidad, contra el lobismo, contra el acomodo, el oportunismo, la repartija de los cargos. El ganar el poder ejecutivo en el país no debe significar entregarlos a la burocracia del Estado a quien sea a fin de tener tranquilo a tu militancia. Al contrario, debe ser una oportunidad para reflexionar y mejorar y superar ese país jodido, como dijo Mario Vargas Llosa, por decisiones más inteligentes. Creo que Jorge Basadre es un gran referente y hay que pensar en un proyecto nacional de desarrollo, un proyecto nacional que incluya a todos los pueblos, un proyecto nacional que permita que el Perú sea un país próspero, desarrollado, integrado, democrático, con buena educación, con cultura inclusiva, y que a mediano y a largo plazo seamos justamente ese país referente geopolíticamente, geoestratégicamente en esta zona del Pacífico, que por nuestra ubicación debemos ser el motor de desarrollo de América del Sur. Sin embargo, lo que estamos aquí es fruto de la corrupción, fruto de la inoperancia, de la miopía, del manejo interesado de los partidos políticos tradicionales y de los que ingresan también con posibilidades de cambio, lamentablemente al lograr ingresar al poder, se sumergen a la belleza, a las dádivas de ese poder, como el actual gobierno que cesó lo hizo. Por tanto, creo hay mucho que debatir, mucho que discutir. Imagino que los maestros del Perú también se están movilizando, se van a movilizar, pero también, más que las movilizaciones que son importantes, necesitamos también propuestas, necesitamos proyectos, necesitamos escucharnos. El Colegio de Profesores del Perú, fiel a su carácter deontológico, hace opinión, hace propuestas, plantea ideas, y eso es lo que vamos a hacer a partir del día de hoy, remitiendo sendos documentos al Congreso de la República, al Poder Ejecutivo, hacia el Tribunal Constitucional y otros sectores, porque es la única manera de garantizar una salida a nuestro país. De lo contrario, estaríamos abonando a que nuestra patria se siga sumergiendo y sangrando. Hay vidas perdidas, hay poblaciones, amplios sectores de población que salieron a la movilización, que están frustradas, que han sido gaseadas, que han sido heridas, y por tanto eso debe terminar. El estado de emergencia que ha dictado la señora Boluarte no debe prosperar, debe decirse alto a eso, pero también tiene que haber voluntad política de las organizaciones que están movilizadas para que eso ocurra. Tenemos que tener seguridad y esperanza en que el Perú tiene una mejor salida, y creo que en ese camino andamos. Decano del Colegio de Profesores del Perú, Elío Caña, ¿cuál es el peso político que tiene el Colegio de Profesores del Perú, tomando en cuenta que hay un gremio sindical como el SUTEP, que me parece que también no ha tenido un protagonismo importante durante este proceso, no solo de la vacancia, sino también durante este proceso de permanencia de Pedro Castillo al frente de la presidencia de la República? Pareciera que había una especie de convivencia del Magisterio Nacional. En principio, el colegio es un órgano deontológico y profesional, no tiene posición política, no tiene responsabilidad política, pero sí en momentos difíciles hacemos estas opiniones, así como lo hicimos tantas veces durante la pandemia. Por tanto, nuestra opinión debe ser escuchada, será escuchada y es tomada en cuenta por sectores profesionales, también por el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, con quienes sí tenemos intercambio de ideas, de opiniones, siempre nos remiten los diferentes proyectos de ley para hacer opinión, y nosotros hacemos opinión técnica, valoramos las propuestas y finalmente opinamos en función a las necesidades profesionales y educativas del país. Por ejemplo, hemos sido muy fuertes en la denuncia, en nuestra queja que hicimos con respecto a la anulación de la necesidad de manejar la lengua materna
para ser nombrados o asumir cargos de dirección en las escuelas bilingües. Por ningún lado podíamos aceptar que se deje de lado los intereses y demandas de los pueblos originarios del país, por ejemplo, en este caso. Igualmente también hemos manifestado con respecto a lo que es el debate de la educación sexual integral. No podemos dejar que el Congreso de la República legisle sobre temas que corresponden a la rectoría del Ministerio de Educación. Igualmente, nuestras propuestas han venido desarrollándose durante el tiempo con la finalidad de que los maestros del Perú, que están organizados en el Colegio de Profesores del Perú, somos una organización pensante, una organización democrática, pero también no generamos un activismo político partidario y tampoco hacemos o reemplazamos la labor que hace el SUTEP. El SUTEP es una organización gremial sindical que básicamente está orientado a defender los derechos de los trabajadores y es en ella, en torno a ello, el que han desarrollado una serie de medidas, como por ejemplo la importante lucha de la huelga de hambre, huelga nacional de hambre que han desarrollado en el mes de noviembre exigiendo mayor presupuesto, que obviamente nosotros también apoyamos en torno a lo que es el mayor presupuesto, pero sin embargo el gobierno del señor Castillo no tuvo la voluntad de aprobar el 6% del PBI. Y en el Congreso de la República, a raíz de los porcentajes de inversión que hay en el sector, dijeron también, ¿para qué más presupuesto para un sector ineficiente en el gasto? Incluso fue realmente preocupante para nosotros cuando nos dijeron en la Comisión de Educación que para qué censurar a un ministro como Rosendo, porque al que viene lo traen, o un nuevo ministro tendrá que ser el peor. Es decir, el gobierno siempre apostaba por el peor. Y por tanto, con Serna estaban bien. Pero hoy a la luz hemos visto de cómo el señor Serna lamentablemente solo oyó a un sector sindical que colocaba puestos de trabajo en el Ministerio de Educación y no escuchaba al magisterio. Al SUTEP dejaron de lado, no intentaron dialogar con ellos, no dieron espacios para escuchar y negociar, excepto en un momento determinado cuando hicieron una mesa de diálogo para resolver algunas exigencias, creo que fue en el mes de junio. Y más adelante el Ministerio de Educación lo que hizo es oídos sordos y solamente dejar a una mesa de diálogo sin capacidad de tomar decisiones, y por ello el presupuesto para el 2023 lamentablemente apenas bordea el 4.1%, que es el inferior al presupuesto otorgado en el año 2022 en términos de PBI. Y esa respuesta clara de que es menos, hemos tenido nosotros respuesta al mismo Ministerio de Educación indicándonos que el presupuesto 2022 era 4.12 y el presupuesto 2023 es 4.08, es decir, en porcentajes es inferior, cuando en cifras absolutas sí es superior, pero en materia presupuestal se mide por temas relativas y no por números absolutos. Ahora, a nivel nacional, ¿cuántos profesores de alguna manera egresados de la universidad están colegiados? ¿Cuántos son los que forman parte de la colegiatura de este gremio importante, digo, de este Colegio de Profesores del Perú, que hoy evidentemente le están dando una posibilidad de alguna manera para que haya cambios sustanciales, no solo en el tema de la política de cómo se debe manejar la educación en el Perú, sino que debe haber una participación activa de los docentes, específicamente del Colegio de Profesores del Perú, en la vida política del Perú? Sí, el año 2006 se organizó por primera vez el Colegio de Profesores del Perú y por la presión del mismo Ministerio de Educación. Se afiliaron 510,000 maestros al Colegio de Profesores del Perú. Sin embargo, más adelante hubo dificultades de representación y el año 2014, indebidamente el Ministerio de Educación, el 2012, emitió un decreto supremo en el cual decía que para efectos de nombramiento o servicio laboral del docente no era obligatorio la colegiación. Por tanto, actualmente la colegiación no es obligatoria, por ese motivo no hay necesidad de habilitación de muchos maestros. Sin embargo, en el proceso electoral de marzo 2020, en el cual fuimos elegidos, participaron más de 25,000 docentes colegiados a nivel nacional para la elección de la Junta Directiva actual en elecciones universales y democráticas. Y actualmente hemos avanzado bastante en la afiliación y otras, y tenemos también docentes que laboran en las universidades, en los institutos superiores pedagógicos, quienes se vienen afiliando a nivel nacional. Y en el mes de enero debemos estar convocando a elecciones nacionales para renovar la Junta Directiva, porque
según nuestros estatutos, la renovación de nuestra junta directiva es de cada 3 años. Es decir, en junio del 2023 estaremos dejando la posta a una nueva representación. De tal manera que nosotros nos conducimos y desarrollamos por un estatuto y por una norma, pero también estamos exigiendo al Ministerio de Educación y a partir de decisiones ya del Poder Judicial que se anule ese acápite que dice que la colegiación es obligatoria para asumir una función docente. Por tanto, si eso ocurriera, seríamos el gremio más grande del país, que representaríamos a un promedio de 640.000 educadores a nivel nacional que están en la educación básica, educación privada, los institutos superiores y las universidades, y además también de docentes que trabajan en escuelas militares, policiales, penales y otras que deberían de estar trabajando debidamente colegiadas, asumiendo el rol deontológico del colegio, que significa probidad, responsabilidad, cuidado de la docencia, actualización permanente, preparación y vocación de servicio a nuestros estudiantes, libres de una serie de males que se presentan en el sector de educación. Con un profesor colegiado, mejor formado, y ya no hubiera profesores como en la selva. Mira, ¿cuál es la mirada del Colegio de Profesores del Perú a la selva? Porque hasta hoy, aquí en Loreto, específicamente en la provincia de Alto Amazonas, en la sede justamente de la UGEL Alto Amazonas, aún se contratan todavía profesores con 5º año de secundaria. ¿Cuál es la mirada del Colegio de Profesores del Perú en ese sentido, profesor Elío Caña? Hace poco participábamos de un seminario internacional organizado por Foro Educativo y conversábamos muchos problemas. Entre ellos, un tema que ha venido de picada en la zona selva y pueblos originarios es la dación del decreto supremo que exigía la nota mínima para el ingreso a los institutos superiores pedagógicos y además también la exigencia a los institutos superiores o universidades para cumplir una serie de requisitos para seguir funcionando. Y eso permitió que se cerraran muchos institutos pedagógicos de la zona sierra y también selva, incluso en la misma costa. Y también disminuyó el porcentaje de estudiantes ingresantes a las universidades. Por tanto, eso disminuyó muchísimo la cantidad de docentes egresados y ha generado para que en la actualidad, por ejemplo, haya poca cantidad de docentes con título bilingüe, o en todo caso que manejen la lengua materna y que efectivamente generan esa escasez de docentes para atender a las escuelas y las plazas que existan en la zona selva. Y justamente el ministro Serna lo que hizo es, a fin de atender esas plazas, no importa con quién venga, lo que hicieron era anular la obligatoriedad del manejo de la lengua materna bilingüe o aborigen, y con el cual querían cubrir las plazas para evitar ese problema que seguramente usted está manifestando. Sin embargo, nosotros hemos dicho, tenemos que dar oportunidad a los pueblos originarios, se tiene que buscar una estrategia y abrir las puertas para que las universidades, en este caso sería la Universidad de Ucayali y Yurimaguas, debe haber también los institutos, deben ser los encargados de brindar espacios de ingreso a los mejores estudiantes a la formación docente y brindarles también una remuneración diferenciada para trabajar en zonas muy alejadas de la selva peruana, donde por información diversa indicamos que hay docentes que tienen que viajar 4, 6, 7 días para llegar a su centro educativo y en situaciones bastante difíciles. Y por tanto creo hay una necesidad de mirar la selva con un ojo mucho más objetivo, más realista y tomar en cuenta sus demandas. Nuestra decana regional, Patricia, que es decana regional de Loreto, nos comentaba en algunos momentos que hay un esfuerzo por dar la presencia del Colegio de Profesores en la región y hacer opiniones en lo que es el proyecto educativo regional. Por ejemplo, ella hace una semana atrás se ha incorporado a lo que es el Consejo Regional de Decanos de los Colegios Profesionales. Desde ese espacio tendrá la posibilidad de hacer opinión en función a la problemática local y regional, y también escucharemos sus propuestas en materia de formación docente, porque un tema fundamental en esta hora es también la formación inicial docente, que permita que los docentes estén debidamente formadas y acreditadas y no necesiten todavía pasar por una evaluación como actualmente estamos haciendo para poder incorporarse a la función docente, sobre todo en los pueblos alejados y originarios. ¿Cuál ha sido la posición del Colegio de Profesores del Perú de la propuesta del gobierno de la gratuidad de la enseñanza, es decir, la educación gratuita, el ingreso gratuito a las universidades? Nosotros vimos que la propuesta es interesante, es un avance, pero sin embargo
La cantidad de universidades que tenemos en el país no es suficiente. No basta solamente la oferta de ingresos, pero también tiene que ir de la mano la oferta laboral. Por tanto, el proceso de ingreso de gratuito que podría hacerse en el Perú, si es gratuito, tendría que ser también libre y abierto. Pero el gobierno hizo la propuesta en el sentido de que debe ser para un porcentaje, para el tercio superior, para sectores venidos de los más empobrecidos, las zonas indígenas y otras. Y ese proceso ya te corta lo que es el libre ingreso, de tal manera que volvemos al círculo vicioso de siempre, ¿no? ¿Quién es o para quiénes se legisla? De tal manera que si nosotros pudiéramos ver como un ingreso libre, y hay experiencias en el caso de Argentina, por ejemplo, los estudiantes podrían ingresar de forma libre, pero en el proceso se van decantando. Quienes no logran los altos estándares que exige la universidad podrían ir separándose y yendo a continuar sus estudios en las escuelas técnicas, en institutos, pero también no todo es universidad. Hay buenos profesionales, muy buenos técnicos que estudian en institutos y en los CEOs y otros más, y son grandes emprendedores. Por tanto, también lo importante es brindarles espacios de creatividad, espacios de emprendimiento a ese sector poblacional del país que tiene buenas iniciativas y son parte del desarrollo. Creo la selva peruana nos ha demostrado siempre esa iniciativa y justamente por eso su emprendedurismo y el crecimiento económico en muchas partes de esa zona, entre Pucallpa, Yurimaguas, Iquitos, y tenemos una población que ama su tierra, quiere a su pueblo, quiere a su zona, y por tanto lo que necesita son también condiciones para que para que el emprendedurismo, los proyectos creativos, empresariales y otras sean desarrolladas. Y en materia educativa tengamos también una formación docente que ame, que se involucre en el desarrollo local. Antes de terminar esta entrevista, profesor Elío Ocaña, vea, ya la ministra, la presidenta de la República, ya ha juramentado al nuevo ministro de Educación. ¿Cuál es, de alguna manera, su comentario sobre el nuevo integrante del Ministerio de Educación? Patricia Correa es una profesional de larga data en materia educativa, ha estado involucrado al Consejo Nacional de Educación, ha sido parte del debate del proyecto educativo nacional en 2007-2021 y también ha sido parte del debate del proyecto educativo 2021-2036. Creemos interesante la posición. Nosotros como colegio habíamos expresado en la nota que el ministro de Educación debe ser un educador profesional. Y en este caso, más allá de lo educador, es una profesional que está vinculada al mundo educativo, conoce las regiones, conoce el país, y esperamos que sus decisiones, más que llenar la burocracia del ministerio, deba ser buscar profesionales técnicamente bien formados, que tomen decisiones, que asuman responsabilidades y resuelvan problemas de esta etapa. Uno de los grandes problemas en este medio, en esta etapa, es, por ejemplo, mejorar la infraestructura educativa, mayor capacidad de gasto en inversión del presupuesto del sector de educación, acompañar el proceso de cierre del año en adecuadas condiciones con tranquilidad socioemocional para los educadores y también trabajar el retorno de los niños el año 2023 en un 100% en estas aulas a partir del mes de marzo. Sabemos que las situaciones climatológicas y otras de las regiones impiden, pero sin embargo mostremos voluntad mirando con cercanía cada parte del país. Y en cuanto a los docentes, necesitamos que se respeten los derechos ganados, pero también se cumplan algunos proyectos de ley ya aprobados en el Congreso de la República, como es el incremento de sueldos de los auxiliares de educación, el incremento de los docentes en este año mínimo de 500 soles para llegar a una unidad impositiva tributaria el año 2026, y luego también se vea la necesidad de un concurso transparente y responsable para que el nombramiento a los 87,000 plazas de esta oportunidad sea con transparencia, con responsabilidad, y donde, por ejemplo, la entrevista personal, que siempre es subjetiva, sea separada a fin de dar paso a evaluaciones más objetivas para seleccionar a los docentes que van a pasar a ser nombrados en nuestras escuelas. Finalmente, tenemos entendido que está en el escenario la necesidad del debate de la reforma curricular que planteó el gobierno anterior. ¿Es posible eso? ¿Qué tanto necesitamos? Hay que volver a repasar, hay que volver a mirar.
sobre la base del proyecto educativo nacional, documento que debe orientar el proceso educativo nacional. Nosotros estamos convencidos que nuestro país necesita ser gestionado por proyectos, con proyectos, y no solamente con voluntades y decisiones políticas, sino con políticas educativas. Antes, vea, estoy leyendo acá mensajes que nos están llegando a esta hora de la mañana, seguramente de algunos docentes. ¿Qué requisitos se requiere para ser colegiado justamente en este Colegio de Profesores del Perú? Los requisitos es que tengas el título profesional expedito por el Instituto Superior Pedagógico o universidad y esté debidamente registrada en SUNEDU. Teniendo ese requisito, ya puedes solicitar a través de la página web del colegio, a través del correo que se ubica en la página web, su incorporación y presentar los documentos digitalmente. Actualmente estamos colegiando de manera virtual y hay colegiación desde diferentes partes del país, pero también pueden acudir a su colegio regional, que está ubicada en la ciudad de Iquitos como sede, y poder coordinar su incorporación. Y a nivel nacional estamos aprendiendo digitalmente, como les manifiesto, y en la fanpage del Colegio de Profesores pueden encontrar también una gran cantidad de ofertas formativas, de capacitaciones y actualizaciones organizadas por el colegio y sus aliados a costos bastante preferenciales para los maestros, y también tenemos convenios importantes con la Universidad UTEL de México, tenemos convenios con la Universidad Continental, últimamente con la Universidad Autónoma, y estamos trabajando un convenio de cooperación interinstitucional con la Universidad Andrés Bello de Chile, a fin de favorecer esta formación. Y próximamente también estaremos haciendo un curso de asesoría socioemocional a los docentes con una importante institución italiana de manera gratuita, y esperamos que los docentes de Ucayali tengan la oportunidad de participar de este curso gratuito, y ojalá que nos escriban y revisen continuamente en estos días la página web del colegio si quisieran participar de este curso gratuito certificado por la institución Rotarios de Italia, que están promoviendo cursos de capacitación y actualización. Con ellos estamos iniciando un proceso de convenio para desarrollar este curso, y también con otra institución mexicana que pronto anunciaremos su viabilidad. Con ellos hemos avanzado, falta ya confirmar el convenio mismo, y trabajaremos un diplomado, lo que corresponde tutoría y educación para la vida. Ojalá el Colegio de Profesores del Perú tenga mayor presencia, seguramente en provincia de Loreto, porque si está la sede en Iquitos, pareciera que no recorre provincias como Requena, Contamana, Ramón Castilla, Alto Amazonas, justamente donde está la sede del Alto Amazonas, donde estamos hoy conversando esta mañana. Pareciera que falta mayor presencia, ¿verdad?, del Colegio de Profesores en varias regiones del Perú. Sí, en realidad el carácter y la estructura del colegio es eso, y además también para la instalación en los diferentes sectores requerimos decisión, acompañamiento de los profesores. Esperamos que nuestra decana regional Patricia Vázquez Matute, nuestra decana regional de Iquitos, de Loreto, pueda coordinar, y voy a hacer lo posible de que se vea una representación, una oficina de representativa en Alto Amazonas, a fin de atender a los docentes que quisieran participar de este proceso. Me parece muy interesante. Nosotros, como le manifesté, no somos una estructura sindical, sino una estructura deontológica. Según los estatutos, las sedes de los colegios profesionales son las capitales regionales del país, y se pueden crear, sí, algunas oficinas de atención a los maestros, pero como usted comprenderá, esos temas pasan por presupuesto, y pasa también porque los mismos afiliados tengan que sostener esa institucionalidad. Mientras el Ministerio de Educación no diga que es obligatorio, esos temas siempre serán restados. Pero estamos trabajando en que pronto nuestro colegio debe ser realmente institucionalizada y reconocida por todo el Estado y en toda su dimensión, como está reconocido el Colegio de Abogados, el Colegio de Médicos, el Colegio de Contadores, el Colegio de Enfermeros y otros, que son organizaciones que no reemplazan a los sindicatos, pero sí son voceros importantes con autoridad de proponer iniciativas legislativas y otros al Congreso de la República, y es lo que nosotros sabemos hacer. Profesor Elío Caña, decano del Colegio de Profesores del Perú, gracias por esta comunicación, éxitos como siempre en su tarea. Si algo tiene que decir a la ciudadanía altoamazonense de Yurimaguas, que a esta hora de la mañana, específicamente maestro lo está escuchando hoy, quisiéramos que se despida con alguna posibilidad de repente de calma, de tranquilidad que actualmente hoy necesita el país.
Sí, efectivamente nuestro país está en un periodo bastante complejo, sin embargo vamos a tener salida, necesitamos del concurso y la participación de todos nosotros. Si es necesario movilizarnos, hagámoslo con responsabilidad. El adelanto a las elecciones es posible, la reforma constitucional también, pero más importante que ello también es organizarnos en movimientos políticos y organizaciones que permitan para nuestra participación democrática en los espacios que se tenga en adelante. De lo contrario, nuestra participación en los procesos electorales y otros siempre será eligiendo a aquellos candidatos que nos presenta lo de siempre, y ese establishment político que siempre ha manejado el país con sus intereses. Muchas gracias por esta entrevista y por este amplio espacio, y un abrazo a todos ustedes y una feliz Navidad y próspero año 2023. Es un deseo sincero y honesto, pero sin embargo, en medio de la lucha, también tenemos que decir que la lucha continúe en brazos de líderes responsables, y creo que la responsabilidad está en los ciudadanos honestos y líderes natos que saben orientar a la población. Un abrazo a todos y cada uno de ustedes. Muy gentil, muy buenos días. Bueno, vamos a ir a la pausa, 8:35 minutos de la mañana.